dirijo contra aquel respecto del cual yo afirmo de que es el titular de la parte pasiva, el titular o el que ocupa el lugar pasivo en esta relación. Profesor, una consulta. En el caso de la prescripción adquisitiva, ¿Sí? la legitimidad para obrar activa la tendría el que considera ser el nuevo propietario de la posesión. Claro. Pero, ¿y la pasiva sería quien le cedió o el nuevo propietario en el caso de que en el transcurso de ese tiempo se haya transferido el bien? ¿El sujeto pasivo sería el mismo? El propietario, según registros públicos, o quien le cedió inicialmente la posesión, digamos. Ya, la idea aquí, ¿cómo es la prescripción adquisitiva? La prescripción adquisitiva implica establecer de que alguien ha perdido el derecho de propiedad, ¿no? ¿Por qué lo perdió? Por el paso del tiempo, porque yo lo adquirí, ¿no es cierto? Entonces el tema aquí es a quién demando prescripción adquisitiva de dominio. ¿Se da cuenta? Aquel respecto de quien yo considero le he ganado la propiedad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quién es el propietario? Aquel que tiene derecho escrito a registros públicos. Así tendría que ser. ¿Se da cuenta? No el que me cedió la posesión, porque el que me cedió la posesión se entiende es otro poseedor. ¿Me dejan entender? Claro, pero si aquí el propietario es reciente, digamos, está hace 2 años que siempre que le han transferido el bien y justamente iniciado un proceso de desalojo porque es el nuevo propietario, digamos, durante el tiempo que ha sido propietario, él ha iniciado las acciones para el desalojo respectivo. Entonces, en su tiempo, el propietario no había una posesión pacífica por parte de él. Ya, claro, mire. Más bien yo creo, antes de entrar en lo que usted me pregunta, más bien yo creo que acá habría un tema, miren, porque vi un tema y de hecho estoy viendo un tema parecido que nos está un poco rompiendo la cabeza. No. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene un inmueble inscrito en registros públicos pero lo ha vendido, ¿de acuerdo? Pero lo sigue teniendo en registros públicos inscrito, pero se lo ha vendido y ya está en escritura pública, falta inscribir la escritura pública, ¿no es cierto? Falta inscribir la escritura pública. El tema es preguntarnos, ¿quién es el propietario? ¿El que lo tiene inscrito en registros públicos o aquel que lo ha adquirido por compraventa y ya lo tiene en escritura pública? ¿Me dejo entender? Uno diría, el que lo tiene pues en escritura pública, muy bien. Pero ocurre que lo tiene en escritura pública y no ha tenido la diligencia de ejercer la posesión de ese inmueble hace más de 10 años. O sea, hace más de 10 años que yo ocupo la posesión de ese inmueble, de manera pública, pacífica, me comporto como propietario. Posesión, creo que es el 950 del código, ¿no? Posesión continua, pública, pacífica. Muy bien. Ya tengo más de 10 años. ¿Contra quién dirijo mi pretensión de prescripción adquisitiva del dominio? ¿Contra el propietario que tiene su derecho adquirido en la escritura pública? ¿O contra aquel que todavía conserva la titularidad de los registros públicos? ¿Se da cuenta? Yo creo que ahí sí podríamos discutir el tema, ¿no es cierto? Porque si solo lo dirijo contra aquel que lo tiene escrito en registros públicos, pero yo conozco de que alguien lo ha adquirido y lo tiene en escritura pública, podría haber una lesión al derecho de defensa. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo lo dirijo solamente contra aquel que lo tiene en escritura pública y no contra aquel que lo tiene escrito en registros públicos, podría tener una dificultad al momento de escribir porque no hay el trato posesivo, ¿no es cierto? Mejor sería dirigirlo contra ambos. ¿No les parece? Ahora también un tema, uno de los dos no tiene legitimidad para obrar pasiva, que no son propietarios del mismo. Entonces, un poco de ahí entramos, no es una razón. Pero yo considero que en todo caso, cuando yo gane este proceso, tendrá que escribirse dos cosas, ¿no es cierto? La escritura pública de compraventa y detrás de eso mi prescripción adquisitiva de dominio. Pero podría ser que en el número del proceso judicial podría intentar si esta escritura pública son para que vaya y revivir registros y es inscrito. O sea, dejando de lado al anterior propietario y ya solamente como el último, ¿no? Podría ser, sería lo más saludable. Yo preferiría demandar por eso, ¿no? Por un tema del derecho de defensa. Porque saben que nosotros conocemos esa escritura pública, pero no conocemos si de repente existe por ahí otra que ha revertido la propiedad. ¿Se dan cuenta? Uno diría, por algo no lo inscrito. De repente, pues, han suscrito posteriormente otro acto jurídico que ha generado que este quede sin efecto. ¿No? Entonces, es todo un tema. El hecho de que estén en registros públicos implica esto de la amenaza pública, ¿no? O sea, de que yo, si adquiero algo, es en base a la información que me brinda registros. ¿Ya? Entonces, nada más para que ese lado. Ahí se combina normalmente. Lo que usted me dice es muy cierto. Pero es que mi duda iba por
¿Ya? Entonces aquí, digamos, no habría una identidad material en principio si es que yo soy el nuevo propietario de este bien que vivió hace 2 años y en el tiempo en que yo he sido propietario yo jamás me he cedido a la persona que está consumiendo el documento y yo se lo había iniciado diligentemente el proceso de desalojo. Pero en ese espíritu, digamos... ¿A quién estoy desalojando? ¿A un poseedor que tiene más de 10 años? Sí, pero que luego de iniciar el proceso de desalojo, digamos, en contrademanda o inicia una demanda por prescripción adquisitiva. Y la pregunta es... Si su demanda, digamos, está correcta a trasladar la demanda al nuevo propietario que inició el proceso de desalojo. Ah, no, pero si es que es propietario, hay que demandar al propietario. Claro, al propietario. Y es el propietario de registros públicos. Sí. Claro. O sea, es un propietario no poseedor. Claro. Claro, es un propietario no poseedor. Sí, pues habría que hacer eso. Porque es el que tiene la titularidad de los registros públicos. Y habría que ver hasta qué punto todo con buena fe, ¿no es cierto? Porque él ha adquirido un bien, probablemente sabiendo que lo está adquiriendo de alguien que ya no es propietario. ¿Por qué? Porque este es un propietario que le está vendiendo sin tener posesión, ¿no es cierto? Este es todo un tema, miren ustedes, cuando uno va a comprar un inmueble, ¿qué es lo que pasa cuando alguien quiere comprar un inmueble? Busca un abogado. ¿Para qué? Para que le haga un estudio de títulos, ¿no es cierto? Porque es una inversión fuerte, son varios miles de dólares, ¿no? ¿Qué hace uno entonces? Revisa los documentos, pero uno no debe revisar documentos solamente. Es mejor ir al inmueble mismo y ver quién lo ocupa, ¿no? Porque de repente usted ha encontrado que el inmueble está perfecto en documentos y cuando el cliente al cual uno le asesoró y le cobró varios cientos de soles por honorarios, ¿no es cierto?, vaya a tomar el inmueble, ocurre que ese inmueble está ocupado, ¿me deja entender? Y cuando le hacemos un juicio de desalojo, como dice la doctora, tenemos un problema. El que está ahí viviendo ya tiene más de 10 años y no es un guardián, un inquilino ni nada, sino que es un poseedor que se reclama ser propietario por usucapión, ¿no es cierto? Y demanda a nuestro cliente usucapión ilegal, imagínense, ¿no es cierto? Porque eso pasa, ilegal. Y nos dirá, doctor, ¿qué asesoría me dio usted? ¿No es cierto? Usted me dijo que estaba todo ok, me dijo que pague, agarré el cheque de gerencia, me entregué y mire lo que perdí. Hasta me pueden demandar por indemnización, ¿no les parece? Claro. Entonces, cuando uno va a asesorar la compra de un inmueble, no se debe limitar al estudio de títulos en gabinete. Es importantísimo ver el tema de la posesión. No, es importantísimo. El tema de inmuebles, la posesión, en general, el tema de propiedad de la posesión es muy importante. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, habría que demandar al propietario registral, ¿no? Dígame. El que reconviene una demanda también tiene que tener Tiene que tener bien. La reconvención debe tener legitimidad para hablar. Claro, porque la reconvención es en buena medida una demanda. Sí, y debe tener, definitivamente se va a calificar la presencia de legitimidad para hablar. Sí. Y debe tener conexidad además, o sea, es una legitimidad para obrar que no basta con ella misma, sino de otros elementos. Mi pregunta. En las revisiones judiciales que se inician en la sala superior, más que nada en estas papeletas, van a cuestionar papeletas donde el SAT les inicia un proceso coactivo y generalmente la manera de cobrarse es pues embargando o reteniendo el vehículo. Entonces quien recurre al Poder Judicial es el propietario del vehículo para verse liberado de esa papeleta, de ese proceso coactivo que nos el SAT. Cuando se emite la sentencia, se revisa la legitimidad y si esta papeleta fue debidamente tramitada y notificada, cosa que no se haya vulnerado ningún derecho. Entonces, hay papeletas que sancionan no solo al propietario del vehículo, sino también al conductor y también a la empresa y transportista. Entonces, la sentencia, hay varias sentencias que declaran fundada estas revisiones judiciales, estas demandas, y al declarar fundada la revisión judicial exoneran, porque está mal impuesta la papeleta, a los tres: a la empresa, porque lo está anulando la papeleta, a la empresa, al conductor y al propietario. Pero quien recurrió nada más al Poder Judicial es el propietario. En estos casos se estaría cumpliendo a cabalidad la legitimidad para obrar activa, por ejemplo. No, aquí hay un tema de responsabilidad. Habría que, miren, no conozco la legislación especial aplicable a la materia, pero habría que ver que hay un tema de responsabilidad solidaria, probablemente, ¿cierto?
y hay un tema de validez administrativa de la papeleta, ¿no? En el sentido entonces que al liberar a uno de ellos, liberamos a todos, habría que ver por qué motivo, ¿no? En el caso que usted nos cuenta, de repente dice que es la nulidad de la papeleta. Claro, al anularse la papeleta se determina que hubo vicios, por ejemplo, en la notificación o en la imposición, no, de la papeleta íntegra. Pero esta papeleta sanciona a 3 sujetos, como le digo. Entonces, al anularse la papeleta vía judicial, se está liberando tácitamente a los 3 responsables que contempla la ley. Claro. Pero quien recurrió solamente al Poder Judicial es el propietario del vehículo, no el conductor, Claro. no la empresa. Yo entendería, y mire que la papeleta es nula en todos los extremos. ¿Se da cuenta? Aparentemente, porque no está comprando, ¿no? O sea, no es que se declara nulo el acto de notificación respecto de uno de ellos, sino se declara la nulidad integral. Y entonces, al ser nulo, puede sonar algo de perogrullo, pero es nulo para todos. ¿Se da cuenta? Es como ya decirle, ¿no es cierto? Y esto ya tiene que ver un poco con el litisconsorcio necesario, ¿no es cierto? Vamos a decirle que nosotros 3 somos los compradores de un inmueble, que consideramos que hemos sido afectados por algún vicio de la voluntad. Nos engañaron, nos dijeron que un inmueble tenía unas características que no las tiene, tienen otras. Entonces, de los 3, solo uno demanda la nulidad de esa compraventa y lo logra. Entonces, la compraventa es nula para todos. No podría ser una compraventa nula para mí y sigue siendo eficaz para ellos, ¿se da cuenta? Pareciera que en el caso concreto que usted nos cuenta es por el objeto. ¿Cuál es el objeto? La nulidad de un acto administrativo. Y es nulo en todos sus extremos. Al ser nulo en todos los extremos, todos los que están implicados en ese acto jurídico van a ser liberados Sin haber recurrido al Poder Judicial. sin haber recurrido. De hecho, de eso pasa muchas veces. Sí, de eso en el ámbito penal pasa constantemente, ¿no es cierto? A veces de los sentenciados impugna uno, los otros sentenciados vamos a decir que consienten, pero el órgano revisor encuentra que es nula la sentencia y lo anula respecto de todos, inclusive de quienes no han recurrido. Entonces, en el ámbito penal, que es la máxima manifestación del ius punende, puede darse esa circunstancia. En este ámbito que usted nos consulta, que es derecho administrativo sancionador, es ius punende en su vertiente administrativa, también es, no, aparentemente por analogía en buena parte, razonable, ¿no? Claro, sí. Eso tiene que ver con el efecto hasta dónde llega. Claro. Tiene que ver con eso. Los alcances. Exacto. Ahí tiene que haber un principio procesal, el principio de congruencia. Si no hay competencia, entonces simplemente Miren ustedes, ahí entra en el juego, o sea, tendremos que ir a un tema macro. Y ese tema macro implica ver si estamos ante un proceso que tiene carácter dispositivo o privatístico, ¿no es cierto? O si un proceso que está gobernado por principios publicísticos, ¿no? Ese es el tema. En el sentido que el objeto del litigio, lo que se está discutiendo, muchas veces es de interés solo de las partes, nada más. Las partes son dueñas del objeto del proceso y entonces se rige por principios privatísticos o dispositivos, ¿no? El proceso civil patrimonial, sobre todo, es eminentemente dispositivo, privatístico, mientras que del otro lado están los principios procesales publicísticos, donde el objeto del proceso no le interesa solo a los que están involucrados directamente, sino que le interesa a toda la sociedad. Entonces habría que pensar, ¿no es cierto? Cuando lo que tenemos es un proceso contencioso administrativo o el objeto es un acto administrativo, difícilmente eso tiene carácter privatístico o de interés únicamente a las partes, sino que le interesa a la sociedad, porque a la sociedad le interesa que las autoridades administrativas hagan uso de sus competencias dentro del marco legal, ¿no es cierto? Y justamente estos procesos son para revisar que las competencias atribuidas se estén ejerciendo de manera legal y constitucional. Entonces tiene sentido, ¿no es cierto?, que se extienda más allá respecto de quienes inclusive no ven ninguna, ¿no? Por un sentido de que aparentemente las competencias administrativo-funcionales han sido ejercidas de manera indebida. Tendríamos que verlo por ese lado, ¿no?, para que tenga cierto sentido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la legitimidad para obrar es un presupuesto procesal que consiste en verificar que los que forman parte de la relación procesal son los que tienen que estar ahí, son los que deben estar ahí, porque el que demanda afirma ser titular del derecho discutido, ¿de acuerdo? El que demanda afirma ser el sujeto activo de la relación jurídico-material
y dirige su pretensión contra quién, contra una persona respecto de la cual afirma, solamente afirma, no lo demuestra, porque eso es para el momento de la fundabilidad, que es al sentenciar. Afirma de que se trata del sujeto obligado, afirma de que se trata de la persona que debe cumplir o satisfacer el derecho pretendido. ¿Está claro? Esa es la idea. Muy bien. Esa es la idea. Pero frente a eso, se presentan situaciones en las cuales la ley permite a veces que algunos, en ciertas circunstancias, alguien no afirme tener esa titularidad, pero la ley le permite participar en el proceso. Entonces decimos que ya pasamos a situaciones extraordinarias. Y entonces entramos en la legitimidad para obrar extraordinaria. ¿De acuerdo? El caso más sencillo y fácil de entender, creo yo, es el tema de la subrogación. El tema de la subrogación, creo que lo hemos puesto por acá, que está en el artículo, creo que era 1219 del Código Civil. Pongamos un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? Vamos a decirle que una persona me debe dinero. Una persona me debe dinero. Y esta persona que me debe dinero tiene para cobrar a su vez una deuda. Pero esta persona dice, ¿para qué yo voy a cobrar esa deuda? Si yo cobro la deuda, va a venir y me va a cobrar y se va a llevar todo. Mejor ni lo cobro. ¿Me dejo entender? No tiene ningún interés en cobrar. Porque si cobran, entonces no va a obtener ninguna satisfacción importante porque este dinero va a ser a su vez para pagar otra deuda. Entonces yo como primer acreedor estoy ahí sentado esperando que mi deudor tome acción, se interese por cobrar. Y no lo hace. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Me dejo entender? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sugieren? ¿Qué recomiendan? Sí, en 1219 es el Código Civil. ¿Algo se puede hacer o no? Yo podría demandar por él. ¿Podría demandar por él? ¿O no puedo demandar por él? ¿Me dejo entender la idea? Sí, ahorita descansamos porque me he olvidado la vez pasada de decirles que descansemos. O sea, no va a descansar. No, entonces la pregunta es, ¿yo podría demandar por él? Entonces yo vengo y digo, oiga señor, yo sé que usted le debe a Juan. Y él me dice, pues yo le debo a Juan, pero tú no eres Juan, ¿no es cierto? Tú no eres Juan porque vienes a fastidiarme. Le diré, pero mire, yo vengo en vez de Juan. Yo voy a ocupar el lugar de Juan y voy a cobrarle a usted. Lo que me dirá es, a ver, dame tu carta poder, ¿no es cierto? Dame tu escritura pública donde te estás designando como su apoderado. No tengo, le diré todo lo contrario, este Juan no me va a dar jamás a que me... Entonces contigo no es la cosa, me dirá, ¿no es cierto? Tú no tienes legitimidad para obrar. Le diré, pero yo tengo un interés legítimo, porque lo que usted le debe a Juan va a servir para que Juan me pague a mí. Entonces yo voy a ocupar el lugar de Juan para poder cobrarle la deuda y de esa manera satisfacer mi interés. Cuando uno ocupa el lugar de otro, a eso en el ámbito del lenguaje jurídico, ¿cómo le llamamos a eso? Subrogar. Entonces se habla de la acción subrogatoria, ¿no es cierto? Esto es, dice acá lo siguiente, esto está en el artículo 1219 del Código Civil, y dice, no, es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente. Aquí está autorizando al acreedor, inciso 4, ejercer los derechos del deudor. La ley le autoriza. O sea, no necesita que le den carta poder, escritura pública de apoderamiento, no. La ley dice que tú puedes ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, ¿no? Con excepción de los que son inherentes a la persona, los que son personalísimos, ¿no es cierto? Cuando lo prohíba la ley. Luego dice algo interesante, ¿no? El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso no necesita previamente recabar autorización judicial, pero debe hacerse tras un deudor en el juicio que promueve. Entonces lo que me está diciendo es, yo puedo, ¿no es cierto?, ocupar su lugar y demandar. ¿Tendré legitimidad para obrar ordinaria? No, esto no es ordinaria, porque yo no soy titular de la relación obligacional, el titular es Juan, pero yo estoy ocupando su lugar, ¿no es cierto? Y ocupando su lugar estoy ejerciendo las acciones. Lo que yo voy a decir es, yo ocupo su lugar, ¿por qué? Porque tengo un interés legítimo. Necesito cobrar, satisfacer mi creencia. Y me baso en la ley. Entonces se trata de un caso en el cual puedo participar en el proceso como sujeto activo, pero no de manera
ordinaria en cuanto a la legitimidad para obrar, sino de manera extraordinaria. ¿Me dejo entender? En este caso, ya no estoy afirmando ser titular de la relación jurídico-material. No soy titular. Titular es Juan. Yo lo que estoy haciendo es subrogar, ¿no es cierto? Otro caso de legitimidad para obrar extraordinaria, ¿cuál es? Aparte de la subrogación. ¿Se acuerdan? Los intereses difusos, que está en el artículo 82 del Código, si no mal recuerdo. Acá está, una diapositiva. ¿Se acuerdan de los intereses difusos? ¿Poquito? No una persona determinada, sino un conjunto que no podemos señalar quiénes son. Así es, tenemos un grupo de personas afectadas donde no es posible individualizarlos. Es un grupo de personas indeterminado. No es posible su determinación. Por eso es que se diferencia entre intereses colectivos e intereses difusos, porque en los intereses colectivos sí sería posible individualizarlos. Típico ejemplo de intereses colectivos, un sindicato. Tiene 2.000 trabajadores, pero hay cada nómina, uno por uno los podemos individualizar. Interés difuso, los afectados por un derrame de petróleo o por una contaminación, es de lo cual se está hablando ahora en San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto? Porque se ha malogrado todo el desagüe. En realidad los afectados no son solamente aquellos de los que se les ha metido el agua a las casas, claro que son los más afectados, pero la contaminación se ha extendido y ha terminado perjudicando a un número indeterminable de personas, ¿no es cierto? O cuando se daña no sé, hace poco dañaron el reloj solar de Machu Picchu cuando querían hacer una propaganda, ¿no es cierto? ¿No? Un daño a un gesto arqueológico importantísimo. Entonces se entiende que la conciencia nacional se ve afectada y todos somos afectados. Entonces en este caso la ley dice que hay ciertas personas que pueden demandar en representación de ese conjunto indeterminado de personas. ¿Quién siempre va a ser el que puede demandar en representación de ellos? El Ministerio Público, ¿no es cierto? Porque la Fiscalía representa ¿a quién defiende el Ministerio Público? A la sociedad, Los procuradores públicos del Estado en proceso, el Ministerio Público de la sociedad. Entonces el artículo 82 nos habla de un caso concreto de intereses difusos, ¿no? Y entonces habla de que el Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas y nativas, etc. ¿No es cierto? Cuando son temas de derecho del consumidor, porque escuchen, cuando hay una publicidad comercial engañosa que modifica tremendamente las fuerzas del mercado de oferta y demanda, también pues los efectos son, no se sabe quiénes son los afectados, no es cierto, gran cantidad de personas. Entonces ahí se habla de las protecciones de derechos, de protección de derechos de los consumidores. Entonces en este caso, la ley establece quién puede demandar en representación de ese grupo de personas, ¿no? Pero en este caso, no para satisfacer intereses individuales, sino para satisfacer intereses colectivos. Porque en el caso en el cual yo quiero demandar que se me reintegre el televisor que se malogró, la refrigeradora que se malogró, son intereses individuales. Hablamos de intereses colectivos en el sentido del daño al medio ambiente, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? Vamos a descansar acá unos cuantos, 8 a 10 minutos, ¿les parece bien? Para que puedan tomar alguna bebida o ir al servicio y retomamos, por favor.
Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Doctor, en una tercería, el que pide la compra-venta tiene que ser que no es necesario, facultativo. No te sería, ¿qué Una más? tercería de propiedad. Ya. O sea, yo tengo un cliente que ha dado por remate judicial. Entonces, justo cuando se está formalizando el acto, justo el retén de tercería. La tercería implica que, como el nombre lo dice, un tercero, la relación procesal en marcha, ingresa su demanda con la finalidad de que prevalezca su derecho de propiedad frente a los otros que están discutiendo. O sea, es una intervención excluyente, porque él dice, mire, no es propietario ni el demandante ni el demandado, el propietario soy yo. ¿Se da cuenta? Entonces es una tercería de propiedad. Claro, ya tiene sentido. Y el que está en litigio en ese proceso de calidad de entra el anticonsorcio. Necesario o facultativo. La tercería. Sí. Pero se entiende que, a ver, O sea, hay un tercero. no, vamos a ver, vamos por partes. Es que la tercería implica que yo, que considero que tengo derechos de propiedad, Ajá. soy el demandante. Sí. ¿Y a quién demando? A esos dos que están discutiendo ser propietarios. Entonces esos dos son demandados. Integran la relación jurídico-procesal como demandados. ¿A quién se dice el tercero que quiere entrar? El que adquirió por remate. Claro. Pero si lo adquirió por remate, habría que ver en qué etapa está, porque si tú dices que adquirió, suena que ya es propietario. No, o sea, ya tiene la sentencia que él ha ganado ¿cómo se llama? O sea, mismo remate judicial, Sí, mismo el remate remate judicial. judicial, sí, él ha ganado. O sea, se entiende que ya pagó, Él ya pagó, ya depositó y ya está, se entiende que el juez ya emitió la resolución que lo declara propietario. y entra un tercero y Pero ya hay sentencia. Habría que ver en el caso, claro, él obviamente que tiene interés en el proceso, ¿no? Él tendría que ser un demandado porque ya es propietario. Y el juez ya lo declaró propietario. El juez ya lo declaró propietario, ya es propietario, formalmente. porque después del recorte judicial falta formalizar el acto, creo que después tiene que. Ahora, la pregunta es, ¿esa tercería va a frenar esa formalización? Claro, ese es el detalle. Eso es lo que hay que ver, ¿no? ¿Lo frenaría o no lo frenaría? Habría que ver en qué etapa está, ¿no? Habría que ver en qué etapa está, porque también es un tercero pues, que ya pagó. Claro, eso es el de No, habría que ver hasta porque acá en este caso a él le declaró el anticonsorcio facultativo y al banco, o sea, y de nosotros facultativo, ¿quién? al que no formalizar el acto de compra de declaración de dominio. Por este recorte judicial, él dio una resolución, ya había pagado, pero no formalizado ese acto. Entonces, Mira, habría que verlo de manera más taxativa, porque yo no veo por dónde está el consorte facultativo, o sea, el facultativo es aquel que interviene para coadyuvar a alguna de las partes. ¿Te das cuenta? Él lo que va a buscar es defender sus derechos. Yo acabo de pagar, yo gané el remate, es mío. Yo no voy a entrar a ayudar a nadie, yo quiero defenderme yo mismo. Definitivamente tiene que ser parte del proceso. Como digo, dependería, ¿no? Si se considera que ya es propietario o no, porque si después ya lo declaró propietario y ya pagó el precio, ya es propietario. Sí, ya pagó el precio. Ya es propietario. Lo que tendría que pedir es que el juez suspenda la distribución de ese precio pagado. ¿No? Tendría que pedir que lo suspenda. Habría que ver concretamente, ¿no? La situación completa. Porque la tercería suspende el otro proceso. O sea, el admisorio, el proceso suspende el proceso de formalización. Eso es lo que resulta el juez. Perdón. Así está la resolución que dice suspende la ejecución. El código dice que un proceso cuando está en remate solamente puede suspenderse por visos formales. ¿No? Si un tercero ingresa, habría que ver hasta qué punto no lo está haciendo de buena fe para entorpecer. ¿No? Porque tendría que ser cautelarmente. ¿No? Habría que revisar en el caso concreto, inclusive en qué momento. ¿No? Porque como digo, si ya cursó partes al registro público, o si no cursó partes, me interesa mucho eso. Porque ahí el séptimo pleno creo que también se pronunciaba sobre el propietario no escrito y el propietario. Claro, hay un tema de. No, ahí lo que te habla es de un conflicto de
intereses entre el embargo inscrito versus la propiedad no inscrita. Claro, pero en este caso justamente este tercero, allá que el otro le dio una deuda, entonces yo no te estoy ejecutando. Es un propietario no inscrito. Claro. Y el otro es un embargo. Pero en este caso lo que tenemos es que el embargo ya está siendo satisfecho porque alguien está pagando. Esto es bien complicado, habría que revisarlo con detenimiento, bien complicado. Porque claro, lo que tenemos es que ya no se está perjudicando el embargante, sino que se está perjudicando el ajeno. Está suspendiendo la ejecución. En la resolución así lo ordena el juez. Sí, así es. Justamente no pedimos el levantamiento. Claro, porque si está dando la suspensión es porque uno ha emitido el parte. No, uno ha emitido el parte registral. No, claro. Claro, la comunicación de estos todavía no viene. Solo está el acto del pago y la casualidad No tiene que suspender todo, obviamente no va a poder distribuir el dinero que corresponde pues, a ese pago. Todo va a suspender. A suspender ese aspecto, suspender todo lo demás.
Ya, entonces estos eran los dos puntos que quería conversar con ustedes en esta partecita, ¿no? A manera de coloco un poco saliendo del tema ya, ¿no? Entonces, hay una pregunta que hacemos acá que decimos así, ¿no? ¿Quién puede ser parte en el proceso? Y no es lo mismo que decir, miren, tres preguntas. ¿Quién puede ser parte en el proceso? ¿Quién debe ser parte en el proceso? ¿Y quién puede realizar actos procesales eficazmente, obviamente dentro del proceso? Entonces, ¿quién puede ser parte en un proceso? ¿Cuál sería la respuesta? Cualquier sujeto de derecho puede ser parte en el proceso, ¿no es cierto? Cualquier sujeto de derecho puede ser parte en el proceso. Ahí nos remitiríamos ya al Código Civil, ¿no? Sujeto de derecho es la persona individual, la persona jurídica, el concebido y las organizaciones no inscritas. Y adicionalmente en el proceso se habla de patrimonios autónomos, se acordarán ustedes, es decir, los patrimonios autónomos también vienen a ser parte en el proceso, en el sentido que son centro de imputación de derechos y obligaciones. Pero no todo aquel que es sujeto de derecho puede realizar actos procesales válidos, ¿no es cierto? Un niño de 10 años puede ser parte en el proceso, sí, definitivamente. Definitivamente no todos, la gran mayoría de procesos de alimentos tienen por parte, no a la mamá, ¿no es cierto?, sino que la parte procesal es el menor alimentista. Lo que pasa es que el menor no puede realizar válidamente actos procesales dentro de ese proceso. Entonces, ¿quién tiene que salir a proceso? Aquel que tiene capacidad para ser parte. Entonces, ahí hablamos de la capacidad procesal, ¿no es cierto? ¿Sí me estoy dejando entender? Un niño de 10 años puede ser parte, sí, definitivamente puede ser parte, pero él no actúa en el proceso por sí mismo, actúa a través de un representante, y en este caso va a ser la mamá, cuando es una representación legal, ¿no es cierto? Hay otros casos de representación voluntaria, que es cuando uno otorga poder. Es otra cosa. Entonces, la capacidad procesal es un presupuesto formal que nos señala quién puede realizar actos jurídicos procesales válidos. Solamente aquel que tenga esa capacidad, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya. Y lo otro es la pregunta que hacemos, ¿no? ¿Y quién debe ser parte de un proceso? ¿Quién debe ser parte? Aquel que tiene legitimidad. Esa es la idea. Debe ser parte aquel que tiene legitimidad. En su modalidad de activa o pasiva, según sea el caso. Muy bien. Hasta ahí no sé si hay alguna de las diapositivas, algo así que haya quedado un poco de repente borroso, que quieran ustedes conversar, porque hay demasiados temas en realidad. Doctor, hablaba de las, bueno, estamos hablando acá de la legitimidad para la veterinaria, pero acá hay un punto que nos habla de la sustitución procesal de la aseguradora. Hablamos de intereses de uso. Perdón, hablamos de. Ya. Como les decía, esto en realidad está puesto para un debate más grande, ¿no? El tema de la aseguradora es un caso de subrogación. Hablamos de la subrogación, del 1219.4, ¿no? Ese también es un caso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un seguro, como por decirle algo, ¿no es cierto? O un seguro contra todo riesgo, el tema es que la aseguradora paga. Pero parte del contrato de seguros es que la aseguradora se subroga en el lugar de aquel
a quien ha atendido para poder a su vez cobrar. No sé si me dejo entender. Vale decir, la aseguradora le dice, te han chocado. Sí, le digo, yo estaba manejando perfectamente, por eso me pide el estado policial. Ustedes lo han visto, siempre piden el informe policial, no que me piden el dosaje empírico, etc. Y en cambio el que me ha chocado estaba borracho. Él tiene la culpa. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? Me paga, me repara el carro y todo eso. Y luego demanda a ese que me chocó. ¿Me dejo entender? Lo demanda por mí. Se subroga en mi lugar. Ya, o sea, en vez que yo le demande a este que me ha chocado que me repare el carro, que me ha hecho un gasto de $3,000, la aseguradora lo hace por mí. O sea, es un caso de subrogación. Pero no de subrogación por mandato de la ley, sino subrogación por contrato. Es una condición del contrato. O sea, la aseguradora me indemniza, pero también ocupa mi lugar. Lo que no habíamos conversado en este esquemita sería lo otro, ¿cuál? Sustitución procesal. La sustitución implica que uno ocupa el lugar de otro. Puede ser mortis causa. ¿No es cierto? ¿No? Esto es típico. Esto pasa mucho lamentablemente en derecho laboral. Ya se jubiló, tiene 68, le tengo un cliente que tiene 74 años. Que ya está bastante mal de salud y sigue con mucho empuje litigando, ¿no? ¿Qué va a pasar si mi patrocinador, no creo que ocurra, pero digo, por ley de la ley, mi patrocinador pierde la vida? ¿Se acabó el proceso? No, ahí viene el tema de la sustitución procesal, ¿no? Claro, es una sustitución mortis causa, por sucesión. Entonces, en este caso, los hijos, seguramente, de cierto cónyuge e hijos, van a continuar litigando, ¿no? Una sucesión mortis causa. O puede ser una sucesión por acuerdo entre partes, una cesión de derechos, ¿no es cierto? Esto pasa mucho. No sé si ustedes han visto, hay empresas que dicen, compro propiedades en litigio, dicen, ¿no es cierto? ¿No? ¿Han visto los avisos? Yo le digo, tengo una casa, pero tengo un problema porque nos estamos peleando. Entonces, mira, ¿sabes qué? No te cabe en la vida. Tu casa vale 100, yo te pago ahorita 30. Muy poquito, ya, muy poco. Entonces, cesión de derechos, se da cuenta, también eso es una modalidad. ¿Ya? A eso se refiere la sucesión. En este caso, entonces, uno entra a ocupar el lugar de otro. Reclama ya no porque tenga derecho propio, no porque forme parte de la relación material, sino porque ocupe el lugar del acreedor. Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Sí me dejo entender? Ya está. Otra idea que esté de aquí, porque hay muchas ideas bonitas. Lo conversamos en cualquier caso, y además hay que usar los medios electrónicos también para que conversemos, porque siempre esto es muy interesante, se aprende mucho. Ya está. Otro tema que queremos conversar así interesantemente es la prueba. Este es un tema que nos tiene que interesar. A mí me parece que es uno de los temas más importantes e interesantes del derecho en general. ¿Qué cosa es la prueba? No les han dado, ¿no? Esa diapositiva. Ya yo te voy a pasar por correo o algo así. Ya no se preocupen. A ver, vamos a ver. Y la prueba es entendido en varias acepciones, ¿no es cierto? En varias acepciones. La prueba es entendido como un producto y en otros casos como un instrumento. Cuando entendemos la prueba como un instrumento es cuando hablamos de los medios probatorios, ¿no? A ver, en el lenguaje común a veces le decimos al juez, señor juez, yo tengo la razón y aquí está la prueba, decimos, ¿no es cierto? Y pues exhibimos el documento. En realidad el documento no es la prueba propiamente dicha, el documento es el instrumento medio de prueba, porque es el medio que va a servir para convencer, ¿no? Y entonces se considera que la prueba es ese convencimiento al cual hemos arribado. En el caso del juez, el convencimiento al cual hemos llegado es un resultado que hemos obtenido. Disculpe, entonces, ¿solamente se habla de prueba con la sentencia? A ver, en un sentido pleno, sí. En un sentido propio, sí. En un sentido propio, sí. Porque, a ver, ¿qué cosa ocurre? El juez al sentenciar, ¿qué hace? Tiene que valorar los medios probatorios de manera conjunta, ¿no? Y entonces, a ver, ahorita voy a regresar a esta diapositiva, ¿ya? Antes de eso, vamos a ver acá. Aquí está, ¿no? La prueba, así en un sentido estricto, son las razones que sirven al juez para convencerse o, en su caso, no convencerse de algo. Depende cómo lo formulemos, ¿no? Porque el juez al convencerse de algunas cosas se está convenciendo de que otras no son al mismo tiempo, ¿no? Es un tema de cómo lo enfoquemos.
Y cuando nosotros decimos, esta es mi prueba, en realidad lo que estamos diciendo, o deberíamos decir, este es mi medio probatorio, ¿no? Es el instrumento, el medio, el vehículo que sirve para convencer. Es el medio que sirve para convencer. ¿Para convencer de qué? De que un hecho ocurrió de un determinado modo, ¿no es cierto? O que un hecho no ocurrió de un determinado modo, que todavía su efecto refleja. Y entonces por eso es que se habla de un concepto anterior. El concepto fuente de prueba es un concepto extraprocesal o un concepto fuera de proceso. La fuente de prueba es esa realidad, ese hecho que ha ocurrido y que va a servir al proceso. La fuente de prueba es la información que existe por regla general antes del proceso. Y que si nosotros logramos que esa información ingrese al proceso, va a servir para poder convencer al juez. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero convencerle al juez, estimados amigos, yo quiero convencerle al juez de que en este accidente de tránsito el demandado es el responsable. Él estaba distraído. Su conducta es el factor determinante. Entonces piensen conmigo, ¿cuáles pueden ser las fuentes de prueba que yo debo llevar al proceso? ¿No? Un cliente me dice, mire mi pierna fracturada, descanso médico 4 meses, quiero que me indemnicen. ¿No es cierto? Entonces le diré, tenemos que convencerle al juez de que ese es el responsable, ese que queremos demandar. Entonces nos convertimos en una suerte de detectives. Y pensamos, ¿no es cierto? De repente hay cámaras, ¿sí o no? Hay que buscar, de repente hay videos por ahí, ¿no? ¿Qué cosa pasa? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió en esa vida? Me dice, no vino un bombero, justo vino un señor, ¿no es cierto? Testigos, ¿sí o no? Testigos. Está el atestado policial, la historia clínica, son documentos. Esos son documentos, ¿sí o no? Documentos, ya está. ¿Qué más? Ayúdenme. Que declare también ese chofer, ¿no es cierto? Porque cuando declare yo le voy a preguntar y de repente logro que se contradiga, ¿no? El dosaje etílico vendría a ser pericia, ¿no les parece? Entonces ahí están las fuentes de prueba. Las fuentes de prueba son, ¿qué cosa decimos entonces? Esos elementos extraprocesales, esos datos de la realidad, podríamos decir, esos datos de la realidad que son relevantes para resolver el caso. Pero estos datos de la realidad todavía no están en el expediente. Es muy importante de entender. Nosotros como abogados debemos tener el tino, la habilidad, la pericia para lograr que esos datos de la realidad ingresen válidamente al proceso, de tal manera que puedan ser valorados en su oportunidad por el juez. ¿No es cierto? Hay una frase muy importante que dice, si no está en el expediente, entonces no es de este mundo. Así decimos, ¿no es cierto? Si no está en el expediente, entonces no es de este mundo. Eso es muy importante porque nosotros no le podemos pedir al juez que resuelva algo de un determinado modo si no le hemos dado los insumos para que nos entregue ese resultado. ¿Y cuáles son los insumos que tenemos que darle? Estas fuentes de prueba a través de los medios probatorios. ¿Me deja entender? Ese es el tema. Ese es el tema. Porque el juez no debe, no puede, ni debe resolver según su conocimiento privado. Eso es muy importante. Está prohibido que el juez resuelva según su conocimiento privado. Sin embargo, ustedes se percatan, el público en general tiene ese mal criterio. Hago una digresión de 30 segundos. En Piura, un policía, creo que apellida Miranda, ¿no? Le disparó a un supuestamente es un delincuente, y le han dictado prisión preventiva. Y cuando esto ha sido apelado, a pesar de la presión social y política tan fuerte, la sala ha confirmado la prisión preventiva y continúa preso el policía Miranda. Y aquí hay un problema. Todos decimos que está mal, pero de toda esa gente, ni siquiera creo que el ministro ha leído la resolución judicial. Nosotros no podemos criticar abiertamente si no hemos leído la resolución, porque el juez no puede resolver de acuerdo a lo que dijo alguien en la televisión o en la radio. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta?
Entonces depende de qué cosa hay en el expediente para ver qué cosa resuelve. Depende de cómo el abogado de la defensa ha logrado introducir o no los elementos necesarios a ese tema. Ese es el punto en realidad. Claro está que podemos hacer una crítica también desde el ámbito político, pero abogados sin leer la resolución, criticando con tanta convicción, me parece difícil de entender. Si la sala lo ha confirmado, a pesar de toda esta presión, algo debe haber. No creo que estos señores tengan tanta capacidad de presión, salvo que estén atemorizados porque los ataquen, ¿cierto? La familia del delincuente, no sé. Pero miren, ¿a dónde quiero llegar yo? A que tenemos que tener la habilidad de estas fuentes de prueba llevarlas al proceso. Y a veces acá hay errores. Por ejemplo, les comento este error, ¿no? A ver, tenemos dos personas que han estado presentes y han visto los hechos. Han visto el atropello o han visto cómo le agarró a cubiertas implantadas y cómo lo lesionó. Yo quiero que el juez se convenzca de que tengo la razón porque hay dos testigos que han visto eso. Y entonces, ¿saben qué hacen algunas personas equivocadamente? Redactan el documento. Yo, Juan Pérez, contenido, número tal, declaro bajo juramento que vi cómo lo agarró, lo pateó, le agarró el pelo, etcétera, etcétera. Y firma con legalización notarial. Y se lo presento al juez. ¿No? Declaración testimonial. Acá está, señor juez. Con esto usted debe darme la razón. ¿Eso está bien? ¿Sí o no? Lo que se está presentando, ¿qué cosa es? Un documento. Y si hay alguien que tiene esa información, ¿cómo debe llegar al juez? ¿A través de un documento? No, el juez tiene que escucharlo directamente. La testimonial no es un documento, la testimonial es la declaración ante el juez. ¿Qué principio es este? Principio de el juez junto a la actuación procesal, presenciando directamente. Inmediación. El principio de inmediación, ¿no es cierto? De inmediatez, de contacto directo. No puede, hay gente que dice, ese juez corrupto, yo le di todo a él. Oiga, pero usted hizo mal. No debió ofrecer de ese modo el conocimiento de esas personas. Lo que usted debió ofrecer no es documentos con firma legalizada, debió ofrecer las testimoniales, ¿no? Que esas personas asistan y no solamente el juez los escuche directamente, sino algo muy importante, el contradictorio que implica que las partes a través de sus abogados puedan hacer preguntas y repreguntas, ¿no les parece? En el caso de declaraciones juradas, el juez está obligado a citar a la persona que afirma los hechos. ¿De qué tipo de proceso estamos hablando, no?